Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Consulta Multiplataformas. En esta oportunidad vamos a ver qué es la diabetes mellitus. Vamos a decir primero que la diabetes mellitus tiene tres tipos: la tipo 1 o infanto-juvenil, la tipo 2, la que le da a los adultos, y la diabetes gestacional, que es la diabetes que las mujeres pueden hacer durante el embarazo. No en todos los embarazos, pero hay ciertas mujeres que hacen diabetes gestacional. Eso lo vamos a ir viendo en detalle con gráficas. También decir que la diabetes mellitus se define como el aumento de la glucosa en sangre, es decir, elevación de la glicemia. Estados de hiperglicemias sostenidos en el tiempo pueden llegar a causar el cuadro de diabetes. Decir también que los azúcares, y aquí cuando digo azúcar no quiero decirlo dulce, hay muchas cosas que son azúcares, que son carbohidratos, pero que no son dulces. Por ejemplo, el pan, el arroz, los fideos son alimentos que son carbohidratos, son azúcares y no son dulces. ¿Ya? Todos los azúcares se transforman, se degradan hasta su molécula más esencial, que es la glucosa, un monosacárido. Van pasando de trisacárido, disacárido, hasta llegar a un monosacárido, que es la glucosa. Y esta es la que se ocupa en las células para energía. Nuestro combustible, así como la benzina o el petróleo es de los motores, el combustible del cuerpo humano es la glucosa. Decir también que la glucosa pertenece a los nutrientes, es un nutriente esencial junto con los lípidos y las proteínas. En orden decreciente de aporte de energía al cuerpo humano, primero están los lípidos, que son los que aportan más energía en su degradación. Después tenemos la glucosa, que es la segunda que aporta más energía, ¿ya? Y después al final las proteínas, que aportan con poquita energía pero tienen otra importancia en la parte metabólica, estructural, enzimática. Miren, en la fisiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 1, en la cola del páncreas, los islotes de Langerhans, específicamente las células beta, dejan de producir insulina. Por lo tanto, los pacientes se convierten en insulinodependientes. Principalmente son niños, jóvenes, infantos juveniles, que desde muy pequeños tienen que acostumbrarse a inyectarse insulina. Son insulinodependientes. La diabetes tipo 1 se caracteriza, como decíamos, porque en el páncreas se deja de producir entonces esta insulina. La insulina es muy poca, se activan los canales de glucosa, pero son escasos, por lo tanto la insulina no funciona y la glucosa se acumula en sangre. Ya miren, para entender qué es la diabetes mellitus, primero tenemos que entender por qué se pierde el equilibrio de la glicemia, de la glucosa, la cantidad de glucosa que hay en sangre. Por lo tanto, debemos ver el mecanismo de regulación de la glicemia en sangre. Y esta la hace el páncreas. El páncreas es un órgano que está en la cavidad abdominal, es un órgano mixto, es decir, es exocrino y endocrino, y como endocrino juega un papel fundamental porque secreta dos tipos de hormonas, la insulina y el glucagón. Insulina y glucagón son las hormonas endocrinas que regulan el metabolismo de la glicemia, es decir, regulan los niveles de glicemia en sangre. Y estos son los que están alterados cuando hay diabetes mellitus. En la cola del páncreas existen unos tipos de células, beta y alfa, que son células que pertenecen a unos islotes que se ven ahí al microscopio, que se llaman islotes de Langerhans, por el apellido del señor que los descubrió. Y estas producen insulina y glucagón, ¿ya? Veamos primero qué hace la insulina. Fíjense, cuando nosotros comemos después de cenar o almorzar, tenemos mucha glucosa en sangre, por lo tanto se estimula a nivel hipotalámico, estimula el páncreas para que secrete insulina. La insulina la vamos a dibujar como este triangulito que está hacia abajo, ¿verdad? El páncreas secreta una cantidad de insulina a la sangre, en la sangre va la glucosa. Cuando llegan a las células, lo que ocurre es que la insulina llega a la membrana de la célula donde están los receptores de insulina. Al colocarse acá, tal como una llave cerradura, estimula la apertura de los canales de glucosa. Si no llega la insulina, no se abren los canales de glucosa, por lo tanto podemos decir que la insulina es quien le abre la puerta a la glucosa para que entre. Después lo vamos a explicar con una gráfica, pero fíjense, ahí están llegando entonces los receptores, la insulina, los receptores, y aquí están los canales de glucosa. Esta es la fisiología normal. Esto es lo que ocurre cuando nosotros acabamos de comer
por lo tanto tenemos un montón de glucosa, se estimula nuestro hipotálamo, el hipotálamo estimula al páncreas para que secrete insulina. Ahora bien, si falta glucosa en sangre, es decir, después de una actividad física extenuante o por estar en ayuna, puede que los niveles de glucosa estén muy bajitos, eso se llama estados de hipoglicemia. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y comer, pero si no tenemos comida a la mano, lo que podemos hacer, el cuerpo es sabio, regula estos niveles de glucosa aumentando la producción de glucagón. De los mismos islotes de Langerhans, del páncreas, de la cola del páncreas, sale el glucagón, que es otra hormona, y estimula al hígado, específicamente a las células del hígado que son los hepatocitos, para que dentro del hepatocito está el glucógeno almacenado y transforme glucógeno en glucosa. De esa forma aumentamos los niveles de glicemia, de glucosa en sangre. Continuamos acá en Salud Consulta. No olviden ingresar al WhatsApp Salud Consulta para que puedan dejar todas las inquietudes de salud y podamos acá conversar y abordar diferentes patologías. Miren, aquí están los valores normales y los valores alterados de las glicemias en sangre. Los valores normales de glicemia en sangre en ayunas son entre 70 y 90 miligramos por decilitro. Esa es la unidad, aunque hay algunos libros que aceptan hasta 100, entre 70 y 90 o 70 y 100 en ayunas para valores normales de glicemia en sangre. Si continuamos en ayuna, sin nada de comida, tenemos que si marcamos entre 100 y 125 miligramos por decilitro, estaríamos hablando de un estado prediabético. También si en ayunas marcamos sobre 126 miligramos por decilitro, es decir, ustedes se toman un hemoglucotés en la mañana y marcan más de 126 miligramos por decilitro, entonces ya se consideran derechamente diabéticos. ¿Cómo se diagnostica esto? Con una curva de glucosa o también con una pesquisa de glicemias que también se hace en APS. ¿Y qué ocurre posterior a las comidas? Por ejemplo, 2 horas después de comer, lo normal es marcar menos de 140 miligramos por decilitro. O sea, si ustedes marcan 130 miligramos por decilitro después de la cena o después del almuerzo, eso está normal. Tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro. Si ustedes marcan entre 140 y 199 miligramos por decilitro 2 horas después de las comidas, entonces estamos hablando de estado prediabético, entre 140 y 199. Y si ustedes marcan después de comer, entre 2 horas después de comer, mayor a 200 miligramos por decilitro, entonces derechamente ya son diabéticos. Y bien, recuerden que durante el embarazo también se puede presentar diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes, sin embargo es un tipo de diabetes tipo 2 que afecta a los adultos. Fíjense que en este caso, que es un estado de hiperglicemia sostenido durante el tiempo del embarazo, una vez que termina el embarazo, se termina la diabetes de la mujer, los niveles de glucosa en sangre vuelven a la normalidad. Lo que ocurre es que la placenta empieza a secretar durante el embarazo unas hormonas, la LDH o lactato deshidrogenasa placentario, y la progesterona. La progesterona es un corticoide, por lo tanto el corticoide, todos sabemos que los corticoides producen neoglucogénesis, es decir, formación de nueva glucosa. El LDH también produce aumento de la glucosa en sangre. Esta condición puede dar origen a la temida diabetes gestacional. ¿Y cuál sería la clínica de la diabetes? ¿Cuáles serían los signos y síntomas que a uno lo alertan de que puede estar padeciendo diabetes? Fíjense acá, la polidipsia, es decir, mucha sed, pasar con sed, tener que despertarse en la noche a tomar agua, a tomar líquido porque tengo mucha sed, sin haber motivo, sin haber practicado un deporte, sin haberse deshidratado, sentir mucha sed. Eso se llama polidipsia. También el otro síntoma es la polifagia, es decir, mucha hambre. Hay gente que se despierta a las 3 de la mañana, va al refrigerador, quiere comer porque siente mucha hambre. A pesar de haber comido a su hora, de verdad, la cena, la última comida, igual necesita levantarse a comer. Polifagia. Entonces ya tenemos dos, polidipsia, polifagia, y tenemos la poliuria, es decir, orinar mucho, levantarse en la noche a orinar 2 o 3 veces. Es normal que la gente se levante a orinar cuando ha consumido mucho líquido, pero sin haber tomado tanto líquido igual requiere orinar, ir al baño. Esto es sinónimo de poliuria, lo que hace sospechar si uno tiene las 3 P. Cuando uno estudia esto, lo estudia con esta memotecnia, que son las 3 P: polidipsia, polifagia y poliuria. Mucha sed, mucha hambre y muchos deseos de orinar constantemente.
A esta sintomatología, a esta clínica, signos y síntomas, se le puede agregar la neuropatía, ¿ya? Que es una alteración, un desgaste, una lesión de los nervios periféricos que hacen que uno pierda la sensibilidad. Por eso es que la gente diabética no se da cuenta cuando se hace una herida o cuando se quema en el invierno, el accidente de los guateros, y no se dan cuenta y se les forma esta herida y pueden pasar mucho tiempo sin darse cuenta, la herida se puede infectar y ahí viene el pie diabético, ¿verdad? Por las neuropatías, van perdiendo sensibilidad, ¿ya? Y también la retinopatía, es decir, afecta la retina, se van alterando esos fotorreceptores que tenemos en la retina, por lo tanto no está siendo bien nutrido porque hay alteración microvascular a ese nivel de la retina, por lo tanto esto puede terminar en ceguera. Así que la diabetes va haciendo que perdamos la visión, perdamos la sensibilidad de nuestro sistema nervioso periférico, y esta es la clínica primaria, que es la polidipsia, polifagia y poliuria. Los estados de hiperglicemia mantenidos en el tiempo pueden provocar daño micro y macrovascular, igual que lo hacía la hipertensión en el capítulo anterior. Cuando se mantienen los niveles altos de glucosa por unos meses no pasa nada, pero cuando esto se mantiene por años, 2 años, 5 años, 10 años, puede dañar los órganos, principalmente dañan las paredes del endotelio, la íntima de los vasos sanguíneos, y esto puede desencadenar coágulos. O sea, la diabetes sumada con la hipertensión arterial se va a potenciar y pueden aparecer un montón de enfermedades muy graves como accidentes cerebrovasculares, infarto agudo del miocardio, daños renal, nefropatías que pueden alterar el funcionamiento metabólico y hemodinámico del cuerpo. Hay que recordar que la prediabetes, los estados prediabéticos son reversibles. Los estados de diabetes propiamente tal ya no son reversibles o cuestan mucho más. Es raro, se ha visto casos de diabetes que desaparecen, pero es muy raro que cuando uno ya es diabético esto desaparezca. Por eso es importante bajar la ingesta de carbohidratos y aumentar la ingesta de frutas y verduras. Es lo que se recomienda para prevenir y también para revertir los estados prediabéticos. Hay estados prediabéticos en que se recomienda el uso de hipoglicemiantes, fármacos hipoglicemiantes. Ahora en el mercado existen muchos tipos de fármacos hipoglicemiantes de primera, segunda, tercera, cuarta generación, pero los más conocidos, los que se ocupan acá en Chile, que se dan en los consultorios en APS, son la metformina y la glibenclamida, que hacen lo mismo pero de distinta forma. Ocupan distintos mecanismos pero llegan a reducir los niveles de glicemia en sangre. La metformina es la pastilla gordita, la pastilla grande, y la glibenclamida es la pastilla más pequeñita que se recomienda muchas veces en estados de prediabetes. Ya cuando tenemos diabetes propiamente tal, tenemos que hacer hincapié en la dieta y también muchas veces metformina y glibenclamida de por vida, y finalmente en algún momento de su vida van a tener que llegar al uso de la insulina, la NPH y la insulina cristalina. Que la NPH es la insulina lenta y la insulina cristalina es la insulina rápida, que más se ocupa en hospitales que en la casa, ¿verdad? Hay mucha gente que se tiene que inyectar insulina y la que ocupa es la lechosa, la insulina NPH. La insulina se ocupa en reemplazo de los hipoglicemiantes. Muchas veces hay una combinación, también se deja alguna pastilla de metformina, hay gente que tomaba 3 metformina diarias, se deja una más la dosis de insulina. Se calcula por su peso y el diabetólogo o el médico del CETFAM le indica entonces el uso de insulina para poder regular finalmente los niveles de glicemia en sangre. Esto ocurre a medida que los hipoglicemiantes ya no hacen el efecto deseado, y muchas veces la gente igual mantiene estos niveles altos de glucosa a pesar de estar tomando la metformina, la glibenclamida, y por lo tanto tienen que llegar al uso de insulina. Ok, amigos de Salud Consulta, lo dejamos hasta acá. Espero que haya quedado relativamente claro qué es la diabetes mellitus tipo 2. No olviden ingresar al WhatsApp Salud Consulta, donde pueden dejar todas las consultas, todas las preguntas sobre enfermedades, sobre procedimientos médicos que estaremos revisando acá en estas microcápsulas de multiplataformas. Salud Consulta multiplataformas. Hasta la próxima, que estén bien.